Buenos días, vamos a continuar con las clases. Hoy vamos a hablar de filtración glomerular y reabsorción tubular. Primero miraremos qué cosas son las funciones más específicas del riñón. Ya hemos hablado del flujo plasmático renal y en esta figura vemos cómo ingresa la sangre, pasa a través del ovillo y cómo va a pasar a través de la filtración, la flecha roja, a la cápsula de Bowman y a los túbulos. Van a haber dos tipos de funciones que se van a dar a nivel tubular. Uno es la reabsorción, que es el paso de sustancias desde la luz tubular hacia el líquido intersticial o el capilar peritubular, y la secreción, que es solutos o sustancias que quiere eliminar el riñón y va a pasar desde el capilar peritubular a la luz tubular para ser eliminados en la orina. Muy bien, entonces tenemos tres procesos: filtración, que es el paso del ultrafiltrado; reabsorción y secreción. Llamaremos a excreción a la eliminación del ultrafiltrado en forma de la orina, ¿no? Eso es lo que finalmente va a salir hacia la vejiga y finalmente va a ser eliminado al exterior. ¿Cómo se comportan las sustancias? Las sustancias pueden ser solo filtrados, o sea, vienen, por decir, la inulina, el paraminoipurato, ¿no? Ingresan las sustancias y todas las sustancias se filtran y aparecen en la orina. El segundo grupo de sustancias pueden tener una filtración y una reabsorción parcial, y en esta caen muchos solutos, ¿no? Se filtran, una porción pasa y otra porción se reabsorbe. En este grupo tenemos pequeñas porciones del sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, ¿no? Y finalmente se reabsorben de la luz tubular al capilar peritubular. Luego tenemos una filtración y reabsorción completa, o sea, todo lo que se filtra se reabsorbe. Y aquí básicamente tenemos dos sustancias que son la glucosa y los aminoácidos, ¿no? Que en el túbulo proximal se van a reabsorber. Y luego tenemos la sustancia D, que una parte de ella va a pasar hacia la orina por filtración y una porción o un porcentaje va a ser secretado, ¿no? Secretado desde el capilar peritubular a la luz tubular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los hidrogeniones, la carga ácida, ¿no? Que son los ejemplos de esta sustancia. Ahora, cuando hablamos de filtración glomerular, tenemos que recordar que es el paso inicial de la formación de la orina a través del ultrafiltrado y que no contiene células ni proteínas. El movimiento del fluido a través de los glomérulos se va a regir por las fuerzas de Starling, siendo además proporcional a la permeabilidad de la membrana y la diferencia de presiones. Claro, cuánto deja pasar y en qué extensión está. Muy bien, para pasar el ultrafiltrado tiene que pasar a través de lo que llamamos la barrera de filtración. La barrera de filtración está conformada por tres componentes. El primer componente es el endotelio del capilar glomerular, que contiene fenestraciones, que son estos, los que dicen F. Luego viene la membrana basal glomerular, que tiene tres capas: la lámina rara interna, la lámina rara externa y la lámina densa, que es la parte central. Finalmente, a nivel epitelial tenemos los podocitos, ¿no? Los podocitos son las prolongaciones, son estos componentes epiteliales que tienen piecitos o pedicelos, ¿no? Y entre podocito y podocito hay los diafragmas de hendidura. Bueno, cualquier soluto que tiene que ser filtrado y también el agua tienen que atravesar esta barrera de filtración. Esa es otra manera de verlo, ese es otro esquema. Acá tenemos el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y lo que viene a ser la capa visceral con el podocito y sus piecitos, miren, o pedicelos, que van a formar los diafragmas de hendidura, por donde van a pasar moléculas de tamaño mediano. Esta lámina basal solo pueden pasar algunas
de tamaño grande, pero de carga positiva. ¿Por qué? Porque todos los componentes de la barrera de filtración tienen carga aniónica, o sea, son de carga negativa. Seguimos mirando. Y hemos dicho que tiene tres componentes: el endotelio, con poros entre 70 y 100 nanómetros. Tiene la podocalixina, que es una cialoproteína glomerular, que van a dejar pasar moléculas de bajo peso molecular. La membrana basal glomerular, que también tiene gran componente de carga negativa por los proteoglicanos ricos en heparansulfato. Y hemos dicho cuáles son sus capas. Y tiene los sitios aniónicos en las tres capas. Y los podocitos o células epiteliales viscerales, que van a sintetizar la membrana basal glomerular y forman los poros de filtración. Muy bien, esto es la microestructura de la membrana basal glomerular. Miren ustedes, está formada por la minina 1, colágeno tipo 4, el nidogen y el proteoglucano de paransulfato. Esto es el modelo de el primer componente, pero estos se van a disponer en forma de mallas, como vemos en la figura del lado derecho. Y esta conferencia que tiene esa forma de estructura de mallas va a proteger para que no haya salida de sustancias de igual carga. Finalmente tenemos cómo está formada la membrana basal glomerular. Tiene entre piecito y piecito tiene la p-caderina y la nefrina, y tenemos también actina y catenina. Estos van a cobrar especial importancia cuando se traten de los famosos síndromes nefróticos genéticos, ¿no? Por alteraciones genéticas. Lo que más debemos recordar de toda esta composición es las alteraciones de la barrera de filtración de cualquiera de los tres componentes pueden ocasionar proteinuria. Ahora vamos a hablar de la tasa de filtración glomerular. Ya hemos dicho que depende del flujo plasmático renal, en este caso 625 mililitros por minuto. Van a ingresar por la arteriola aferente y a través de la barrera de filtración van a pasar a la cápsula de Bowman y finalmente al túbulo proximal. Entonces, ya sabemos que la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque no va a pasar todo lo que llegue en el componente sanguíneo. Existe un gran porcentaje que va a retornar por la arteriola eferente. Entonces, ¿qué tenemos? De los 125 mililitros del filtrado, se van a reabsorber 124 mililitros por minuto y se van a excretar solo 1 mililitro por minuto. Entonces, tenemos que recordar que la fracción de filtración, o sea, lo que ha pasado al tubuli o a la cápsula de Bowman, es el resultante de relacionar el filtrado glomerular, que en este caso es 125 mililitros por minuto, entre los 625 mililitros por minuto. Y eso nos da una fracción de filtración de 0.2. O sea, dicho de otra manera, solo el 20% que llega del flujo plasmático renal pasa filtrado. Y esto es un poco los valores con un ejemplo de 1200 mililitros por minuto, con un hematocrito de 45% y donde la fracción de filtración sale 0.19, que para efectos prácticos se considera 0.2. Muy bien, la filtración glomerular produce 180 litros de filtrado por día. Ya lo hemos dicho, porque es 125 mililitros por 1440 minutos. Normalmente se va a realizar por un equilibrio entre las fuerzas que favorecen y las fuerzas que se oponen al filtrado. La otra cosa que hay que recordar es que la membrana tiene poros de carga negativa. Por lo tanto, para que pase algún anión, tiene que ser muy pequeñito. Las sustancias con carga neutra pasan mejor hasta un tamaño de un peso molecular de 40.000 Dalton. Y sustancias mayores de 80 Armstrong no se filtran, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Los de carga positiva se filtran. Los que tienen carga negativa y son pequeñas pueden pasar, pero los que ya son grandes y tienen carga negativa no pasan. ¿Quiénes son? Las proteínas. Básicamente no se filtran. Las proteínas no se filtran.
Luego tenemos que el índice de filtración glomerular es sinónimo de tasa de filtración glomerular y es de 125 mililitros por minuto. Y aquí que vemos un poco lo que hemos dicho, sustancias grandes, de peso grande, como 68.000 o 69.000 Dalton, que son la hemoglobina y la albúmina, no pasan. La inulina, que es menos de 5.000, pasa libremente. Ahora cuando hablamos de la carga, ¿qué decimos? Cuando la carga es positiva, se filtra más. Si la carga es neutra, también se filtra, pero con cierta dificultad, pero se filtra. Pero los que son de carga negativa no se filtran, son las menos filtradas. Solo las que tienen tamaño pequeño podrían pasar. Muy bien, hemos dicho que para que se produzca la filtración tienen que entrar en juego las fuerzas de Starling, las que favorecen y las que se oponen a la ultrafiltración. Las que favorecen son la presión hidrostática del capilar glomerular, que depende de la presión arterial, y la presión oncótica del espacio urinario, que tiende a cero, porque el espacio urinario, la cápsula de Bowman, no tiene proteína. Luego tenemos las fuerzas que se oponen a esta ultrafiltración. Una es la presión hidrostática del espacio urinario y la presión oncótica del capilar glomerular. La suma neta de estos componentes de las fuerzas de Starling van a dar la presión de filtración. La presión de filtración actúa sobre una superficie, que es el área, o metros cuadrados de intercambio, con una constante de permeabilidad hidráulica, ¿no es cierto? O sea, cuánto es la porosidad por donde va a pasar el filtrado o el ultrafiltrado. Y eso se define en mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y esto va a ocasionar la tasa de filtración glomerular por minuto. Aquí lo vemos más gráficamente, de manera que podamos entenderlo. Tenemos a través del arteriol aferente, vamos a tener la presión hidrostática del capilar glomerular, que es 60 milímetros de mercurio, que es la fuerza que favorece la filtración. Luego tenemos las fuerzas que se oponen, en este caso la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 18 milímetros de mercurio, y la presión oncótica glomerular, que en este caso es 32 milímetros de mercurio. Si hacemos la sumatoria de todas las fuerzas que tenemos, las que se oponen, 32 más 18, 50 milímetros de mercurio, y la que favorece, 60 milímetros de mercurio. Hemos dicho que no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman porque no hay proteína. Por lo tanto, la presión neta de filtración es 60 menos 50, 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio es la que favorece el paso del ultrafiltrado desde el glomérulo hacia el espacio de Bowman y a los túbulos. Pero en la tasa de filtración glomerular también hay que tener en cuenta, aparte de la presión neta de filtración, la permeabilidad hidráulica, o sea, la porosidad y el área, ¿no? El área de la ultrafiltración. Entonces, tasa de filtración glomerular es igual a la presión de filtración por el coeficiente de filtración, que es la permeabilidad hidráulica por área. El coeficiente de filtración resulta de dividir la tasa de filtración glomerular entre la presión de filtración, o sea, 125 entre 10. Eso es el coeficiente de filtración, sale 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión de filtración. Cualquier cambio en uno de estos componentes va a ocasionar cambios en la tasa de filtración glomerular. Resistencia. Si ponemos una resistencia arteriolar eferente, que vamos a tener como consecuencia un incremento de la filtración glomerular. Por otro lado, si tenemos una resistencia arteriolar aferente, ¿qué vamos a tener? Una disminución del flujo sanguíneo renal y también de la filtración glomerular. Entonces, hay determinantes, factores que pueden reducir el filtrado glomerular. Si disminuye el coeficiente de filtración, ¿quiénes ocasionan esto? Las nefropatías, la diabetes mellitus, la hipertensión. Hay una caída de la tasa de filtración. También si aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, como la obstrucción de vía urinaria por litiasis, ¿no? O por compresión extrínseca por un tumor maligno. También puede dar esto, ¿no?
caída de la tasa de filtración glomerular por aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Si aumenta la presión oncótica del capilar glomerular con una disminución del flujo sanguíneo renal, con mayor aumento de las proteínas plasmáticas, también va a caer la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, si disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular, que justo es la presión determinante mayor de la presión neta de filtración, hay una caída de la tasa de filtración glomerular. Y esto generalmente es cuando hay una disminución de la presión arterial. Cuando hay cambios en la presión arterial, los cambios no son tan grandes porque hay el mecanismo de la autorregulación que lo protege. Pero si hay una disminución de la resistencia vascular del eferente, o sea que se abre, va a caer la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo se da esto? Cuando usamos como tratamiento para la presión alta los inhibidores de la enzima convertidora, los YECA, o cuando usamos bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿no? Como los sartán, valsartán, telmisartán, ¿no? Y por otro lado, tenemos que cuando hay un aumento en la resistencia de la arteriola aferente, puede ser por aumento de la actividad simpática, como las hormonas vasoconstrictoras, la norepinefrina, la adrenalina, vamos a tener que cae la presión hidrostática capilar y finalmente la filtración glomerular. Podemos decir que los cambios opuestos en los determinantes suelen aumentar el filtrado glomerular, ¿no? Eso es lo que no hemos visto. Entonces, las resistencias vasculares tienen que ver con finalmente la presión hidrostática del capilar y la tasa de filtración glomerular. Y esto es para mostrarles que el porcentaje de la resistencia vascular renal total está en manos tanto de la arteriola eferente en más o menos 43% y la arteriola aferente 26%. También hay a nivel tubular para la reabsorción. Entonces ya hemos dicho, esto ya lo vimos en la clase anterior, que existen hormonas outacoides que van a tener efecto en la disminución de la tasa de filtración glomerular, como la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina. Después, los que aumentan el filtrado glomerular son el óxido nítrico, derivado del endotelio, y la prostaglandina. La angiotensina 2, cuando el estrés o la noxa es mediana, lo primero que va a hacer es disminuir aumentar la resistencia vascular de la arteriola eferente para mejorar la tasa de filtración glomerular. Pero si sigue la noxa y sigue dañando, finalmente se va a vencer este efecto que también tiene que ver con el balance túbulo-glomerular o la retroalimentación túbulo-glomerular. Existen otras sustancias como las que les dejo ahí que también van a hacer que aumente la tasa de filtración glomerular porque son vasodilatadoras. ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que se mantenga más o menos constante? Así tengamos variaciones. En el caso de las variaciones de la presión arterial entre 80 y 180 milímetros de mercurio, no va a haber cambios en la tasa de filtración glomerular ni en el flujo sanguíneo renal o en el flujo plasmático renal. Va a haber estabilidad. ¿Gracias a qué? Gracias a que existen mecanismos miogénicos en la resistencia de la arteriola aferente y eferente que van a tratar de mantener estable entre esas presiones. Entre 80 y 180 van a mantener estable la tasa de filtración glomerular. Vamos a perder la tasa de filtración glomerular cuando la presión arterial cae a 50 milímetros de mercurio. Ya ni el reflejo miogénico va a ser capaz de compensar. Muy bien. El otro mecanismo de regulación y de protección de la tasa de filtración glomerular es la retroalimentación túbulo-glomerular. Primero tenemos un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente. ¿Cómo es este? Cuando hay una caída de la presión arterial, o sea, disminuye el flujo sanguíneo renal, lo que hace la arteriola aferente en un primer momento es disminuir su resistencia para que llegue más sangre y de esa manera mantener la tasa de filtración glomerular. Pero la noxa puede seguir y en ese caso ya producirse otro fenómeno que es el mecanismo
de retroalimentación arteriolar eferente, especialmente mediado por renina-angiotensina. ¿Qué va a pasar acá? En el aparato, en el complejo yuxtaglomerular se va a liberar la renina. Y la renina lo que va a ocasionar es aumento de la resistencia vascular eferente, 3 veces mayor que lo que va a producir a nivel de la arteriola aferente. Y esto va a ocasionar una mejoría de la tasa de filtración glomerular y probablemente su regulación. Pero si persiste la anoxia, el daño, la hipotensión, la hipovolemia, se va a perder este mecanismo. Pero en un primer momento que actúa como cronometrado y de forma coordinada y sistemática, ¿qué tenemos? Miren, disminuye la presión arterial, disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular, y cuando disminuye la tasa de filtración glomerular le llega menos cloruro de sodio a la mácula densa, y entonces la mácula densa activa la reabsorción de cloruro de sodio por un lado, y por el otro lado en el aparato yuxtaglomerular, porque la mácula densa está en este aparato, en este complejo yuxtaglomerular, va a estimular en la arteriola aferente a las células yuxtaglomerulares para producir renina. Como vemos acá, este aumento de renina va a actuar en el hígado para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 va a ir al pulmón y va a producir angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a producir un aumento de la resistencia de la arteriola eferente para tratar de mejorar la presión hidrostática del capilar glomerular y preservar la tasa de filtración glomerular. También la mácula densa, que está viendo que le está llegando poco volumen de sangre y poco sodio, cloruro de sodio, en un primer momento disminuye la resistencia de la arteriola aferente para mejorar el flujo y tratar de preservar en el primer momento la tasa de filtración glomerular. A su vez también se está produciendo lo que ya dijimos, la reabsorción proximal y en todos los túbulos de cloruro de sodio. Esta es la forma como actúa. También existen otros factores que elevan el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, y una de ellas es la ingesta elevada de proteína, especialmente cuando comemos una parrilla, bastante carne, tenemos mucho consumo de proteína y esto va a aumentar el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, y se pone en evidencia lo que es la reserva funcional renal. Igual va a ocurrir cuando hay hiperglicemia, diabetes mellitus descompensada. Entonces, cuando estamos hablando de las arteriolas, la aplicación clínica es la siguiente. Si hay estenosis bilateral de la arteria renal, tanto derecha como izquierda, si usamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina, vamos a tener que cae la presión hidrostática del capilar glomerular y la tasa de filtración glomerular. También puede ocurrir el mismo efecto si la estenosis de la arteria renal es unilateral. Por lo tanto, que van a ocasionar insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser reagudizada si es que ya hay un daño previo. También, ¿qué vamos a tener? La intoxicación por metales pesados como el mercurio o el uso excesivo de tetraciclina va a dañar al túbulo proximal, va a producir necrosis tubular aguda y hay una disminución de la reabsorción en el túbulo proximal y por lo tanto va a haber una caída de la tasa de filtración glomerular. Luego, ahora vamos a hablar del concepto de clearance. Clearance o aclaramiento. La tasa de filtración glomerular es un índice de la masa renal funcionante. También evalúa el curso y severidad de una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque si hay daño renal, sea por una nefropatía, sea por una enfermedad sistémica, va a haber disminución de las nefronas. Por lo tanto, también hay caída de la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, la tasa de filtración glomerular nos va a servir para corregir las dosis de drogas potencialmente nefrotóxicas.
pueden ser antibióticos como los aminoglicósidos, pueden ser quimioterápicos como el cisplatino o pueden ser antifúngicos como la anfotericina B. Para eso nos va a servir medir la tasa de filtración glomerular, llamada también aclaramiento, depuración o clearance. Muy bien, otra vez regresamos a la primera clase. Todas las sustancias que sirvan para medir, ya sea el volumen, ya sea el flujo sanguíneo, en este caso para medir el clearance, tienen que mantener una concentración plasmática estable, ser libremente filtrada en el glomérulo, no ser sintetizada, no ser reabsorbida, ni secretada, ni metabolizada en el riñón. Pocas sustancias tienen esta característica. La más importante es la inulina, el iotalamato, la DTPA y la cistatina C. Su única desventaja es que son exógenas. Hay que ponerlas mediante aplicación parenteral. Entonces tenemos que inulina filtrada es igual a inulina excretada, porque no se va a reabsorber, ni secretar, ni metabolizar. Y esto es más o menos cuáles son las fórmulas para cuantificar los aclaramientos o el filtrado glomerular. Y es algo así, ¿no? El aclaramiento de una sustancia va a estar en relación de la concentración urinaria de la sustancia en el volumen urinario, que va a ser en el flujo urinario, en la unidad de tiempo, volumen en unidad de tiempo, entre la concentración plasmática de la sustancia. Y el aclaramiento y el filtrado glomerular, los dos se van a expresar en mililitros por minuto. Luego tenemos el flujo plasmático renal efectivo, que ya lo vimos, que aquí está representado el paraaminohipurato. Y también tenemos cómo vamos a medir el flujo plasmático renal relacionándolo con el hematocrito, ¿no? Ahí está, flujo sanguíneo renal, mililitros por minuto también, y la excreción, que no viene a ser sino la concentración de la sustancia en la orina por el volumen de orina. Y vamos a las unidades en la cual va a ser expresada los resultados serán miligramos por minuto, milimol por minuto o miliequivalente por minuto. Entonces la reabsorción por un lado va a ser la carga filtrada, lo que pasó del ultrafiltrado, menos la excreción. Así veremos cuánto fue lo que se reabsorbió a nivel tubular y también se expresa igual en miligramos por minuto o milimol por minuto. Y la secreción es igual a la excreción menos la carga filtrada para saber cuánto fue lo que secretó el tubuli hacia el lado del filtrado y que fue eliminado en la orina. Muy bien. Entonces, el ejemplo clásico es el clearance o aclaramiento de inulina, porque la inulina es una sustancia que, si bien es exógena, no se secreta ni se reabsorbe. Entonces, la inulina filtrada es igual a la inulina excretada. Y entonces tenemos que la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de inulina es igual a la inulina en orina por el volumen o flujo urinario. Entonces, tasa de filtración glomerular es concentración de la inulina en orina por el volumen urinario, flujo urinario, entre la concentración plasmática de inulina. Entonces, acá más o menos el ejemplo dice, hay 1 miligramo por mililitro que entra en el filtrado, pasa al filtrado y en la orina aparece igual, 1 mililitro por minuto. O sea, que la tasa de filtración glomerular de la inulina es 125 miligramos por mililitro. Su limitación es que hay que administrarla en infusión y no se utiliza en la mayoría de los laboratorios. ¿Cuál es la sustancia más práctica para medir aclaramiento del riñón o depuración? Es la creatinina. ¿Por qué? Porque es de producción endógena, resulta como un producto del metabolismo muscular, de la creatina muscular, y es liberada al plasma con una tasa constante, o sea, la producción diaria es fija. La concentración de creatinina plasmática es estable, varía menos del 10% por día y generalmente no se reabsorbe y existe una pequeña
secreción tubular, una pequeña secreción tubular, que va alrededor de 10 al 20%, que se va a corregir por la forma como se mide la creatinina plasmática, que es a través de una reacción colorimétrica enzimática con el picato alcalino, que va a nivelar este error del 10 al 20%, resultando ideal para la medición del clearance o de la tasa de filtración glomerular. Pero esta se va a ver afectada si en caso hay falla renal. ¿Por qué? Porque ahí aumenta la secreción tubular y ahí ya no es lo mejor medir clearance de creatinina. La vamos a usar, pero recordando que tiene ciertas limitaciones también. Entonces, para hacer el clearance o la medición de la tasa de filtración glomerular con creatinina, tomaremos una muestra venosa de sangre y se colectará la orina de 24 horas. Siempre la colección de la orina debe empezar con la vejiga vacía para que se vaya llenando en las 24 horas. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que se elimine alguna de las orinas y entonces ya no sirve la colección de orina. La secreción tubular de creatinina que pueda aumentar cuando la función renal disminuye, o que la excreción urinaria de creatinina también puede ser usada para medir si la colección de orina fue adecuada. Por decir, en hombres lo que esperamos es que la eliminación de esta creatinina sea 20 a 25 miligramos por kilo en la orina, en la mujer 15 a 20 miligramos por kilo, y en personas ancianas esto puede, y en pacientes con falla renal, puede disminuir hasta 10 miligramos por kilo por día, ¿no? ¿Cuánto es el clearance de creatinina en la mujer? 95 más menos 20 mililitros por minuto, y en hombres 120 más menos 25 mililitros por minuto. Pero también existen formas de estimar, ¿no? De calcular el clearance de creatinina. Tenemos la fórmula Keiko-Cochrane, que utiliza la edad y el peso, y la creatinina plasmática en miligramos por decilitro. Hay una constante que es 140 menos la edad por el peso del paciente en el numerador, y en el denominador la creatinina plasmática en miligramos por decilitro por 72. En el caso de las mujeres hay que multiplicar el resultado por 0.85 porque tenemos menos masa muscular. Y existen otros métodos para medir la función renal. Las fórmulas del MDRD, el MDRD abreviado, que toma en cuenta un cálculo especial para los pacientes americanos africanos. Y finalmente la que está de moda ahora es la ecuación de estimación seca de EPI, que toma en cuenta el que sea hombre, sea mujer, sea de etnia blanca, etnia negra y de otras, ¿no? Es la única que se ha mapeado en diferentes poblaciones para tratar de hacer un mejor cálculo de la filtración glomerular. También podemos hacer el clearance de urea. En este caso hay que recordar que el clearance de urea, o sea, la filtración glomerular de la urea es 60%, ya que el 40% es reabsorbida. Resulta del metabolismo de las proteínas que ingerimos, ya sean por vía oral o vía parenteral. Luego el cuadro nos muestra cómo es el aclaramiento en mililitros por minuto de diferentes sustancias. Miren, el aclaramiento de glucosa 0, porque acuérdense que todo se reabsorbe. El sodio 0.9 mililitros por minuto, también la mayoría se reabsorbe, el cloro igual, el potasio un poco menos porque se secreta a nivel del túbulo distal, el fosfato también, y la inulina, que es la que medía más precisamente la tasa de filtración glomerular, 125, y la creatinina 140, sobreestima un poquito. Finalmente vamos a entrar a la reabsorción tubular. La reabsorción tubular es otra de las funciones del riñón, y esto, el 99% del filtrado se reabsorbe. De los 180 litros se reabsorben 178.5 litros y 1.5 litros aparecen en la orina. En el caso de la glucosa y los aminoácidos se reabsorben totalmente, ¿no? Y en casi su totalidad sodio, cloro, potasio, calcio. Toda esta composición química es importante para mantener la homeostasis del medio interno. Igual que todas las funciones como la filtración glomerular, existen mecanismos reguladores.
Uno de ellos es la angiotensina 2, que también libera la aldosterona en el túbulo distal y colector y que aumenta la reabsorción selectiva de sodio y la secreción de potasio. Y esto de aquí también va a ser posible porque va a aumentar la permeabilidad al sodio del lado apical, o sea, del lado del capilar peritubular, del lado del intersticio, y esto se va a hacer gracias a la activación de la ATPasa. Eso es más o menos lo que sucede. Miren, el angiotensina 2 va a actuar sobre el receptor AT1 en la luz tubular y va a permitir la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, de hidrogenión, disculpen, la secreción de hidrogenión a través de este cotransportador sodio-hidrogenión, ¿no? Ahora vamos a ver el lado del vaso lateral. Aquí está la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y también hay receptores AT1 para la angiotensina 2. Aquí se va a producir, por esta actividad de la ATPasa, una reabsorción activa hacia el capilar peritubular de sodio y de bicarbonato por este cotransportador. ¿Cuáles son las funciones de la reabsorción? La primera, prevenir excesos de agua y sal. Y sabemos que el 90% del filtrado es reabsorbido en las primeras porciones, en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Los cambios cualitativos de la calidad de la orina van a ocurrir en los túbulos distales y en el túbulo colector. ¿Qué pasa? En expansión de volumen, cuando estamos bien hidratados, hay una disminución de la angiotensina 2 y la norepinefrina. Y ahí se van a activar la dopamina y el péptido atrial natriurético para que produzcan vasodilatación y facilitar la excreción del exceso de sodio para regresar al estado estable. Ya hemos dicho que los procesos que se dan a nivel tubular son la reabsorción, especialmente en los segmentos proximales, y la secreción, que va a ocurrir en ambos segmentos, pero que finalmente la calidad de la orina dependerá de la porción distal de los túbulos. Se van a producir reabsorciones tanto activas con liberación de energía, como la ATP, especialmente por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que está en la membrana vasolateral en contacto con el capilar peritubular. Y tiene que producirse la reabsorción, ¿no? Primero hacia la célula tubular y finalmente al capilar peritubular, pero con un consumo de energía. Por otro lado, tenemos la reabsorción pasiva, ¿no? La difusión de los solutos por diferencias de concentraciones, del lado de mayor concentración al lado de menor concentración, y también la reabsorción de agua por ósmosis. El agua va a ir del lado donde hay menor concentración al lado donde hay mayor concentración de solutos. Eso es ósmosis, como hemos visto en la primera clase. Entonces también vamos a tener un transporte activo secundario generado por esta energía de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y así pasan ¿quiénes? La glucosa por un transporte activo secundario y los aminoácidos. Y también tenemos consumo de energía que va a ser transmitido a este cotransportador, que es el sodio-hidrogenión, que también ya lo vimos. Entonces, ¿qué tenemos? La difusión del cloro y la urea, ¿cómo se da? Hay reabsorción de sodio, hay reabsorción de agua, aumenta la concentración de cloro en la luz tubular, aumenta la concentración de urea en la luz tubular. Entonces se va a producir reabsorción pasiva de cloro y de urea. ¿Por qué? Porque al haber habido la reabsorción de sodio, ha producido un potencial negativo en la luz, que ha favorecido esta reabsorción por difusión, o sea, por transporte pasivo. Esto es más o menos cómo se reabsorbe la carga filtrada, ¿no? ¿Cuánto es lo que se reabsorbe? Y como ven ustedes, glucosa 100%, bicarbonato 99%, creatinina 0, no se reabsorbe, la urea más o menos 50-60%, y potasio 87%. ¿Qué hace el túbulo proximal? El túbulo proximal está compuesto de células especializadas en la reabsorción. ¿Por qué? Porque tiene borde en cepillo.
y tiene un borde en cepillo que si lo extendiéramos tendría un área de reabsorción gigante. ¿Por qué? Porque tiene que reabsorber el 65% de los solutos, de sodio, de agua, de cloro, de potasio y calcio, además del 100% de la glucosa y los aminoácidos y el 90% del bicarbonato. En este caso, en el túbulo proximal también se reabsorben fosfatos mediados por acción de la paratormona. Y en este túbulo también se secretan cationes y aniones orgánicos, sales biliares, uratos, oxalatos, catecolaminas. Y es la vía de eliminación de fármacos y toxinas. O sea, este es el túbulo que va a reabsorber la mayoría de los solutos. Luego le sigue el asa de Henle. El asa de Henle tiene 3 componentes. Básicamente la rama descendente, la rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa. En esta primera porción de la rama descendente del asa de Henle va a producirse la reabsorción del agua desde la luz tubular hacia el capilar peritubular. O sea, va a pasar el agua. Es muy permeable al agua y no a los solutos. Eso es la rama descendente de Henle. En la rama ascendente de Henle, especialmente en la porción gruesa, es donde se va a producir la mayor reabsorción de los solutos y no se reabsorbe agua. Por lo tanto, el interior tubular se va a ir diluyendo para entrar al túbulo distal muy diluido. Si bien del filtrado pasó con 300 miliosmoles, acá al fondo del asa puede llegar a 1200 a 1400 miliosmoles y al ingreso del túbulo distal tener 100 miliosmoles. Entonces acá se reabsorbe el 20% del agua, 25% del sodio y cloro, del potasio y calcio, del bicarbonato y magnesio y tiene que ver con la concentración urinaria. No tiene ya células con bordes de cepillo, son más bien células cúbicas. Secreta iones hidrógenos hacia la luz tubular, como vemos en la imagen. El asa de Henle, ya hemos visto, va a producir este movimiento desde la luz tubular a la célula tubular por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro y que es el lugar donde va a actuar los diuréticos de asa, la furosemida y el ácido hetacrínico. Luego vemos el túbulo distal, reabsorbe solo 5% del cloruro de sodio filtrado y aquí estas células van a responder a la acción de la aldosterona para reabsorber selectivamente al sodio y secretar potasio e hidrogenión. Cuando avanzamos a la célula cortical, a los túbulos colectores, vamos a tener 2 tipos de células, colectores corticales y colectores medulares, que tienen que ver con el manejo del potasio y del hidrogenión. Y la célula cortical medular actúa bajo la acción de la hormona antidiurética para la reabsorción del agua. En este primer segmento es bajo acción de aldosterona y aquí van a actuar los diuréticos que son antagonistas de la aldosterona como la espironolactona y la eplerenona. También los bloqueadores del canal de sodio como la amilorida y el triamtereno. Vamos viendo la hormona antidiurética que es la que finalmente reabsorbe el agua y es la que va a hacer la reabsorción del agua a través de los canales de agua. Las aquaporinas 2 desde la luz tubular a la célula tubular y aquaporinas 3 y 4 desde la célula tubular al capilar peritubular. También secreta iones hidrógeno y esto lo hace con consumo de energía y regula el equilibrio ácido-base. Eso es más o menos el ejemplo de cómo se reabsorben los diferentes solutos y también la reabsorción se va a producir por las fuerzas de Starling, la fuerza neta de la reabsorción, que también va a estar determinada por la presión hidrostática del capilar glomerular y de la presión oncótica. En este caso, la reabsorción va a estar marcada por la presión oncótica del plasma. El aumento de la presión arterial ya hemos visto que puede producir un leve aumento del filtrado glomerular, pero la autorregulación lo mantiene a raya. Ya sabemos, hay aumento de la presión arterial y disminuye la reabsorción de la carga filtrada de sodio y agua y esto aumenta la diuresis.
Esto es lo que se conoce como natriuresis. También van a ser mediados por hormonas o autacoides, como lo ven en este cuadro. Y finalmente ya hemos visto de cómo actúa la angiotensina y cómo actúa la vasopresina.